Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión, a un nuevo podcast de Festes a Debat. La verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, hemos retomado nueva temporada y yo creo que abrimos un nuevo ejercicio con muchísimas cosas que se pueden plantear, ¿no? Como decimos siempre aquí en este espacio, para mejorar cosas de la fiesta. Y yo estoy súper contenta que hoy nos acompaña Gloria Martínez, que ha sido fallera mayor de Valencia en 2008, que antes estábamos debatiendo, sí, me acuerdo, 2 años después que yo, Claro, no, a veces por me favor. pierdo. Bueno, y presidenta de Falla también, de la Falla Blanquerías, del barrio, las dos somos del barrio del Carmen. De toda la vida. De toda la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Con mi Nuri, que era mi niña pequeñita. Me encanta. Bueno, gracias por invitarme a este podcast y yo encantada a ver si te puedo ayudar, ¿eh? Que sí, hombre, Podemos sí. hacer algo bueno entre las dos. Y además porque vamos a tratar un tema que tú lo has Que nos gustan. tocado muy de cerca. Podríamos hablar otro día de cuestiones de comisión, ¿eh? Ya que has sido presidenta, que también es interesante. Pero en este caso hablamos como fallera mayor de Valencia, porque yo creo que además ahora que recientemente tenemos nombradas a nuestras nuevas representantes, Sí. Es un buen momento para abrir este debate. Yo creo que las falleras mayores de Valencia han ido evolucionando, y esto es una realidad, a lo largo de la historia, desde que comenzaron. Sí, la figura ha cambiado muchísimo, ¿no? De meramente representación. Yo creo que ahora hemos avanzado cada vez mejor, porque yo creo que la sociedad avanza, claro, la fiesta avanza, y la figura también, ¿no? Y ha evolucionado en muchas cosas para bien y en otras, pues bueno, yo creo que también podemos seguir planteando mejoras. Nuevos giros, quizá, ¿no? Hombre, como fallera, yo te pregunto, porque parece que hace nada, pero no, hace bastante que fuimos. 17 años. 19, imagínate, ha pasado bastantes años. De hecho, justamente yo creo que el tema de la evolución ha venido más rápido quizá en estos últimos años. ¿Tú has notado ese cambio desde que fuiste fallera mayor de Valencia a la figura que conocemos ahora? ¿Tú has notado cambios? Sí, efectivamente, se ha notado muchísimo, sobre todo cuando van a un acto. Antes no hablábamos tanto y a mí sí que me gusta dejar que parecía que fuéramos como mujeres no floreros del todo, que lo decían. Yo no me sentía así, nunca me he sentido así, pero sí que es verdad que no teníamos tanta voz cuando íbamos a todos los actos, ¿no? Y eso sí que es verdad que se echa un poquito en falta. Pero ahora, a cada acto que van, pronuncian unas palabras, un discurso, se lo preparan, van con el discurso preparado. Y no sé si a ti te hacían hablar, pero nos hacían hablar un poquito, un buenas tardes, muchas gracias por invitarme y poquito más, ¿no? Ahora ya van muy preparadas, son mujeres y niñas que yo creo que llevan una presión. Hablando de las niñas, si me lo permites, creo que las nenas llevan demasiada presión en cada acto, tener que aprenderse esos discursos, y creo que no vale la pena, ¿no? Yo siempre me lo he planteado, digo, ay, si algún día soy madre, me encantaría que mi hija fuera fallera mayor infantil valenciana. ¿Quién no sueña con eso, no? Es muy difícil, lo sabemos, porque es un proceso que debemos tener una suerte tremenda, ¿no? Nosotras estamos tocadas por una varita mágica, pero es verdad, ¿no? Pero siempre lo he soñado. Y yo ahora me planteo, si yo tuviera una niña ahora para presentar, de verdad creo que no la presentaría, porque creo que el estrés que deben de llevar esas nenas para aprenderse esos discursos, estamos hablando de la crida, de jolín, o sea, ante tanta gente, esa presión, no sé. Te voy a hacer la pregunta al revés, o sea, tú, te voy a preguntar, bueno, tú sí que lo hubieras hecho, ¿no? Pero, ¿qué pensaría? No, pero te doy la razón y me gusta que abras el melón tan rápido. Esa Nuria pequeñita. Sí, de hecho yo creo, Gloria, que te doy la razón, porque yo creo que ahí tengo sentimientos encontrados. Es decir, yo creo que sí que hemos evolucionado para bien en cuanto a lo que es la figura representativa. Espectacular. O sea, al final la fallera mayor para todos y para todas las falleras y falleros de las comisiones es un referente. Y siempre lo ha sido, pero yo creo que cada vez más. O sea, de hecho ahora las falleras mayores de Valencia y las falleras mayores infantiles dan titulares en los periódicos. Titulares que se nos quedan grabados para siempre, y es un referente en muchas cosas, ¿no? Por eso yo creo que es muy bueno que las falleras mayores de Valencia a día de hoy puedan ir el otro día, por ejemplo, ¿no? Uno de sus primeros actos, a la Festa per a Tots, y hablen de los artistas falleros, de cómo consideran que es la situación de los artistas falleros, de qué se debería trabajar y mejorar, ¿no? Hay palabras que como fallera mayor de Valencia, pues a mí me gusta escucharlo, ¿no? Que sea la máxima representación la que marque los puntos y ponga en valor ciertas cosas de la fiesta. Me encanta. Pero sí que es verdad, y ahí te doy la razón, que hemos convertido esa figura también en responsabilidad para la niña. Claro, entonces cuando te paras a pensar desde fuera y paramos a analizar un poco, jolín, es que este discurso lo está dando una niña de 10 años, hasta la que está exigiendo aprenderse de memoria ciertos discursos, a la que se le está exigiendo hablar de cosas, de temas muy importantes, ¿no? Para una niña de 10 años, y yo que lo he vivido y ahora que ha evolucionado cada vez a más, hasta qué punto esa responsabilidad claro. quizá haya que trabajarla. Exacto. Bueno, pero no obstante, igual ahora me vienen las nenas que han sido hace 2, 3 años o la actual y me dicen, oye, Gloria, nosotras estamos encantadas
nos encanta, ¿no? No sé, no lo sé. Pero sí Bueno, que es pero cierto creo que también la responsabilidad... que Las niñas estamos dispuestas a todo. a Cuando yo era más niña, yo me todo. acuerdo que mis padres me Exacto. decían, pero sí, no sé cómo aguantáis vosotras, no aguantamos nosotros y Sí, vosotras vestidas de fallera. exacto, pero Creo que las niñas vosotras, lo aguantan todo. exacto. Pero es verdad Pero hay que hacérselo mirar, ¿no? Y luego el tema también, si me permites, el tema de la crida, como fallera. Yo voy a ver, como siempre, igual, está fuera del lugar, no tengo razón, no lo sé, pero como lo veo como Abre fallera, otro melón, venga. abrimos velones. Yo voy a ver a la Falla Mayor de Valencia porque quizá es lo que yo estoy acostumbrada. Ojo, ¿vale? No es que tenga razón o no tenga razón, o deje de tenerla, ¿no? Pero claro, cuando primero habla la nena, como es una niña, y lo hacen tan bien, porque lo están haciendo todas fenomenal, las que salen a hablar en la crida, cuando... Y ha hecho una crida primero. Tú has escuchado una crida y luego cuando habla de la fallera mayor, que es la fallera mayor de todos los falleros, de todos los valencianos, la niña ya lo ha dicho y ya se ha ganado a todo el pueblo. Es verdad. Entonces, ahí yo creo que también tendríamos que hacer medir los tiempos, porque yo me acuerdo cuando salió Daniela de Los Ángeles, creo que fue La ella, primera. rectifícame y dijo, no, la primera fue Sofía Ah, Soler, Sofía Soler, ¿no? es verdad, sí, sí, Pero sí. creo que ella fue la que dijo la de la millor extraescolar, Exacto. no son les falles. Como titular que decías, a mí eso me encantó. Y dices, ahí, se acabó. Como María Jiménez, ¿no? Se acabó y ya está. Pero de ahí a valencianos y valencianes, fer una crida a Sansereta, o sea, yo ya eso creo que había que, Fíjate, pero por ¿no? Por dos el tema de la cosas. Y te voy a figura. decir, yo creo que hay una cosa que sí que hemos evolucionado para mejor con los discursos de las despedidas en la Fonteta, que Sí, hay un se ha discurso unificado. unificado. Me encantó este Y año, creo que es ¿eh? maravilloso que se Sí, unifique para que no se repitan, como tú dices, los sí. discursos y sobre Es que todo es lo mismo de lo pensando ya no mismo. solamente en aburrir al público de alguna manera, ¿no? Porque al final vamos Vale, a lo que vamos y sí, estamos pendientes de la despedida, pero esto lo sí. sabemos todos, vamos a A ver escuchar a las las que nuevas. salen, las Pero candidatas. más que por eso es también por quitarle presión a la niña, porque yo me acuerdo, Claro. yo salí sola en medio de la Plaza de Toros, en ese caso se hacía en la Si Plaza de Toros, estaba ¿no? yo así, Nuria, Claro, las niñas como sobre están. todo por quitarle presión a la niña. Me parece que en ese formato quizá Sí, podíamos adaptarlo o incluso, oye, no hace falta que se lo aprendan de memoria, que lo lean, no pasa no pasa nada, que se nada. puede leer. Una cuando escribe, escribe de corazón, que lo Sí, no, pero escriba las de corazón niñas, y luego lo lea. No, no hay problema, es que parece que tenemos que exigir a una niña que se sí que tenga es que aprender de verdad, es memoria que y es que verdad. no se puede equivocar. Pero de todas formas, Nuria, las nenas tienen más memoria que los adultos, creo, ¿eh? Nosotros bajo la presión que llevamos, el estrés y demás, Ah, pero no creo que olvidemos que es una tenemos, niña creo que y tenemos más que hemos presión. mejorado muchas cosas. Fíjate, los horarios se han vuelto mucho más Muy estrictos bien. juntamente entre fallera, que yo creo No que lo ahí se está sabía, pues me trabajando bien. gusta. No se permite ir a las niñas a ciertas horas, a Muy ciertos bien. actos, porque yo creo que hay Es que que tenerlo en era cuenta, ¿no? descabellado. O Hombre, sea, era así, ¿no? Pero hemos evolucionado para mejor. Pues yo creo que quizá en esto sí. también tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo creo que esa evolución justamente se ha notado en este caso en la niña, que la misma presión que se le pide quizá o la misma presión que tiene una fallera mayor de Valencia por la responsabilidad que tiene serlo, porque yo creo que cuando una se presenta, siente la fiesta, pero tiene que saber dónde se presenta, ¿no? Y tiene que Exacto. saber el cargo que asume, porque al final, como estábamos diciendo, es un referente para todos. Y eso también tiene que ser un poco mutuo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero claro, la nena no tiene que tener esa presión, Eso Nuria, que es, es lo a que eso nos me estábamos refiero. diciendo. Entonces, bueno, pues hay cosas que se pueden mejorar bajo nuestro punto de vista, ¿no? A ver qué hacen, a ver si este año tampoco es tan fácil, creo yo, ¿eh? Yo me imagino a Santi Ballester o a su directiva que lo tenga que decidir y que le digas a la niña, no, no, este año no vas a hacer un Bueno, discurso de no, crida, es evolucionar, no hablo ostras, de no hacer discurso, pero ¿sabes? Lo quizá que tú mejorar, dices, igual, compaginarlo un unificarlo, que lo lea, que poco, la niña hacer... no tenga que Ya tenemos tener esa aquí presión. un melón abierto a ver cómo lo solucionamos. Y luego, una de las cosas que más ha cambiado, y además en estos años, porque ha evolucionado también las nuevas tecnologías, han Sí. evolucionado muy rápido, Internet, las plataformas, las redes sociales, y creo que eso ha expuesto mucho a, o sea, si la fallera mayor ya era un referente, ¿vale? En este Totalmente. caso, creo que la propia figura se ha convertido quizá en un atractivo más grande cuando llega más a la gente. ¿Y por qué llega más? Porque al final todos podemos ver inmediatamente una fotografía de la fallera mayor, dónde está, las historias que At the hace, moment. en todo momento, ¿no? Yo creo que esto ha aumentado quizá esa presión o esa viralidad que tiene la fallera mayor de Valencia. Y yo en esto sí que te lo digo, que yo soy súper tajante, yo creo que eso sí que hay que trabajarlo. Porque, bueno, la fallera mayor ahora tiene El tema de redes sociales. unas redes... Sí, pero ¿qué pasa? Que la han convertido en muchas ocasiones en un objeto viral, parece como o una influencer, o quizá muchas veces también un objeto publicitario. En muchas ocasiones se utiliza para buscar una fotografía con la fallera mayor, para este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que hay que marcar puntos. ¿Sabes qué pasa, Nuria? Creo que eso siempre ha pasado,
porque nosotros siempre hemos ido a empresas, a la Coca-Cola, al Cholet, ¿no? ¿Te refieres un Sí, poco sí, sí. el Corte Inglés? Voy a hacer una publicitaria. No, es No broma. pasa nada. Pero, quiero decir, las fallas mayores siempre hemos ido a empresas, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, como ahora la tecnología está, como tú dices, a la palma de la mano y enseguida vas, te haces un traje y enseguida sabes el traje que lleva, quién es el indumentarista, o sea, todo el mundo se aprovecha de la figura del fallera mayor. Yo me acuerdo en en nuestros años, que no nos dejaban que los indumentaristas que nos habían regalado algún traje o algún aderezo, ¿no? No sé si a ti también te pasaba lo mismo en 2006, no dejaban que nosotras saliésemos en las típicas revistas de fallas hasta el año siguiente. Es decir, que no se podían hacer publicidad de nosotras, ¿no? Por ejemplo, Mavimar, los cancanes, salíamos al año siguiente en sus anuncios. Ahora te enteras cuando el traje de la cría quién es, cómo lo han hecho, cómo lo han confeccionado. Sí, ¿Te pero refieres a eso? sí, es Yo un creo que poco eso hay todo que al final, cortar un ¿no? Es un poco. poco todo, pero es verdad que, mira, por ejemplo, oye, hay A que ser ver, claros. La propia, yo creo que hay cosas que no sé, como tú dices, es muy difícil, es que es muy pero yo creo que tiene que complicado. haber una responsabilidad por parte de la propia Junta de poner límites a cosas, ¿no? Porque igual que las pone para, como estábamos diciendo, a los actos de las fallas mayores infantiles, también tiene que ponerlo en este caso. Porque al final, si lo que nosotros buscamos es una figura referente y que sea la propia representativa de la fiesta, esto se va de lo que es la representación. O sea, al final es un objeto voluntario y deja de ser nuestra fallera mayor de Valencia, ¿no? Lo ¿A digo qué te porque refieres? Junta Central Fallera yo creo que debería marcar límites y además en esto, mira, fíjate, justo el otro día teníamos una comisión que tanto Santi como Pere como yo, ¿Vale? diferentes partidos políticos, creo que nos pusimos de acuerdo y en esto Vale. vamos a empezar a trabajar, Ah, qué que es bien. en que Junta Central Fallera marque límites Muy bien. en cuanto a firmar convenios con empresas que exijan directamente utilizar a la fallera mayor para, o sea, a cambio del dinero, ¿no? O sea, que sea la publicidad, lo que es la publicidad a través de las falleras mayores de Valencia. Claro, hablamos de que ¿Podemos hablar de igual, marcas como IKEA? ¿Estás hablando de algo así? sí, de marcas de empresas Porque hace grandes poco vi que piden que a exigen Fallera a Mayor. firmar contratos. Y eso no lo sabía. Firmar contratos y dentro del contrato te exigen que, pues bueno, pues dentro de lo que el cambio, ¿no? Sí, Queremos a la figura de la falla mayor para hacer esa publicidad. Claro, yo creo que estos límites hay que marcarlos. sí, eso sí. Sí, pero bueno, si se está trabajando seguramente se llegue a buen puerto, ¿no? Porque claro, la fallera mayor tiene que ser la fallera mayor, pero tampoco puede ser lo que tú dices, un objeto publicitario y depende de cuándo. Claro, ¿de qué? Es que voy un poco perdida, me No, sabe no, fatal. no, no, es por eso, es por Yo, por eso. ejemplo, sí que es verdad, pensaba que te referías al tema de IKEA. Por ejemplo, Bueno, cuando vi hace la otra vez poco Trasmed, la ¿no? Pero que es una cosa que hemos dicho que, habitación. que ha pasado durante años. Sí. Mira, lo de Transmed también lo estás diciendo. Pues mira, me gustó lo de Transmed. Dije, mira qué guay. No sé. Ahí discrepamos. Ahí discrepamos, ¿ves? No, Pues se yo lo decía dije, precisamente por ¿ves? esto. Era por eso, Jolín. Pues yo dije, mira qué guay cuando me enteré. Bueno, Digo, quiero decirte, como idea, entiendo que estás hablando como idea de que yo se las como idea lleven de de. prueba a tal. Vale, Exacto, bien. me Eso encantó. te lo puedo comprar como idea. Claro. Digo, o sea, me pareció estupendo de que Transmed nos patrocine, es una forma de patrocinar no con dinero, sino con especies, como hacen muchas empresas. A mí me gustó. Te llevan, imagínate, te llevas la batalla de flores, te llevas el irte al crucerito a Ibiza un día, la experiencia, estar con la fallera mayor. Yo en las redes sociales, las que vi, lo típico, ¿no? Que están todos ahí publicando nuestros medios de comunicación falleros. A mí me gustó, Nuria. Fíjate, Fíjate lo pero que te digo, ¿eh? A mí me gustó, no me fijé más allá de pues Transmed está aprovechando la figura. Chica, yo dije, mira, no, algo bueno. en este caso se ¿No? ¿Es utilizó no verdad? solamente eso, sino Sí, pero más allá de Luego los contratos fueron, que ¿no? firme, más allá de los contratos que firme Junta, que en este caso podríamos debatir mucho sobre este tema, Gloria, y Ya aquí nos te estaríamos de digo acuerdo, que yo en porque, ese aspecto bueno, soy creo muy que, ignorante, Nuria. Yo no, que pensaba que yo estoy en una falla creo que y bueno, en aquí dos no me al entero de final tenemos ciertas que tener en cosas. cuenta que si es un contrato que firma conjunta, que me parece muy bien como idea, ¿no? Que se la Sí, lleven, pero si es un contrato que se firma conjunta, sí. yo creo que el beneficio tiene que ser como organismo autónomo municipal para todas las fallas, ¿no? Y cuando hablamos de que es un patrocinio tan grande que se supone que va a entrar ese dinero como tal y en vez de dinero al Pero final entró es dinero. no, no, por eso Yo te digo que pensaba, como yo el vale, cambio ha pensaba que sido había hacer leído. una publicidad Sí. en el libro oficial de las fallas, bueno, a cambio de mucha publicidad, simplemente este viaje, pues creo que no beneficia como tal, como organismo autónomo municipal, Junta Central Fallera tiene que pensar, oye, está beneficiando a las fallas como tal, a las fallas no las está beneficiando. Eso habría que valorarlo, a ver lo que beneficia Lo que realmente. quería decir es la utilización al final de la figura de la fallera mayor, que yo creo que, y esto es una cosa que, oye, que es positiva, que vamos, que se tiene que trabajar, porque yo creo que en esta línea estamos todos, Pero eso que sí se ahí hay que trabaja marcar líneas, seguramente. igual que Exacto. decíamos que hay que marcar líneas para la fallera mayor infantil, hay que marcarlas. Y otras cosas que igual quizá, mira, esto es una cosa que lo he dicho yo siempre, A ver, eh,
la figura de la corte, ¿no? Porque yo creo que la figura de la fallera mayor ha evolucionado mucho, pero quizá la de la corte de honor no tanto. ¿Tú qué piensas? Yo la figura de la corte de honor la veo como siempre. Ni tanto ni poco. O sea, la figura de la falla mayor yo creo que es toda la vida la misma, ¿no? O sea, se mantiene en una línea, es lineal. Así como tú vas a Alicante y la fallera mayor no puede ir a un acto y van las damas, ¿te refieres a eso? Yo soy súper partidaria de esta cosa. ¿Eres partidaria Súper de partidaria. eso? Creo que la fallera mayor... Yo soy una antigua. Una echada, es verdad, es verdad. Pero vamos a Es ver, tenemos verdad. a 12 mujeres. No, 12 mujeres, no, 12 mujeronas 12 y mujeronas 12 niñas que han pasado. Mira, estupendas. yo siempre, Sí, pongo es verdad. siempre pongo el mismo ejemplo, Gloria. Yo porque no pasé por el proceso de las falleras mayores, yo el proceso fue infantil, Sí. entonces sé que es un proceso totalmente diferente. Bueno, pruebas, pero también, las pruebas no son ojo, iguales. Bien, pero las pruebas no son iguales. Hay mucha presión para las niñas y esto Hay también mucha deberíamos presión. estudiarlo, Ojo. pero no es la misma, no es la misma, en realidad, no es las mismas pruebas que hacen para las mayores. Yo me acuerdo que mi hermana me contaba la cantidad de pruebas que pasó para ser corte, ¿no? Es verdad que tenéis en casa. Me llegó a decir que ese año, no sé si se ha hecho más años, pero ese año le hicieron una prueba en inglés, una entrevista en inglés. Pues conmigo lo hubieran tenido claro. Les hicieron un test de actualidad, era general, no sé si solamente como nacional o mundial o tal, ¿no? Les hicieron un test de actualidad fallera. Les hicieron, Pues aparte de los bien. supuestos, las pruebas, las tal, ¿no? Pero imagínate todas las cosas que han pasado para que luego yo desde fuera veo, jolín, has llegado a la corte, mira la cantidad de pruebas que han pasado y no ha evolucionado la figura como para tener una responsabilidad. Ya, te entiendo. Entonces, yo creo que aprovechando, mira si somos fallas, porque fíjate, yo lo voy a unir con una cosa, soy partidaria y a ver si tú piensas lo mismo. A ver. Creo que la fallera mayor, en esto hacemos muy mal en la organización que tiene un poco junta, quizá protocolo de organizar los actos, porque va la fallera mayor, sube, corta el acto, se baja, se va el otro acto, sube, se baja, se va. Si queremos evitar esto, yo creo que cuando hay una representante que tiene que estar de principio a fin en el acto. Esto es lo que yo creo. Sí. Hay que estar. Y hay que también tener en cuenta hasta qué actos o qué límites hay que poner también un poco, no se puede ir a todo, ¿no? Pero quizá para poder llegar a ciertos actos, cuando se acumula, sobre todo en los meses grandes, oye, el reparto, Yo que hable también... A la antigua, Nuria. Te entiendo perfectamente. Si se aprueba, me parecerá estupendo y me gustará mucho. Si te refieres a que se apruebe el que las cortes vayan a los actos porque tienen que empezar y terminar, pero ¿qué acto es más importante? Porque va la fallera mayor y qué acto tiene menos categoría. O sea, quiero decirte, yo invito a la fallera mayor de Valencia. Hay actos más importantes y menos importantes. No, eso es sí, evidente. Sí, pero cuando tú eres de una comisión, tú estás en el 75 aniversario, como estamos este año en la Jordana, te va una de a corte. Pero no es una cuestión de más importantes o menos importantes. Es una cuestión de súper importante. Pero es una cuestión de igual habituarnos. Fíjate, es que es eso. En Alicante están súper acostumbrados. Es eso. Ahora, por ejemplo, en Blanquerías también estamos con el tema del nene, del presidente infantil. Cada nene quieren proclamación, el nombramiento, lo mismo que la falla mayor infantil. Y entonces estamos en ese cambio y lo hablo con otras comisiones y están en el mismo cambio. Sabéis que el nene ha sido cero a la izquierda toda la vida, ¿no? Pues esto es acostumbrarse, adaptarse, evolucionar. Entonces yo estoy en ese punto de que si se aprueba, hay una comisión que lo decide, quien sea, el estudio, la Junta Central Fallera, y lo aprueba, diré, chapó. O sea, esté quien esté, yo siempre he apoyado a la Junta Central Fallera, al presidente de Junta, es verdad, a los miembros de la directiva, porque considero, como ya he sido presidenta de Falla, lo has dicho, a mí me gustaba que me apoyaran cuando yo estaba, porque creía que era lo mejor, ¿no? He hecho cambios en la Falla y no gustaban a los más antiguos. Entonces yo ahora me siento, cuando tú estás hablando, me siento como esa antigua de los que, ¿sabes? Yo he tenido que estar arrastrando para cambiar actos en la Falla. A día de hoy a mí me gusta la figura de las fallas mayores y las cortes de honor considero que pueden ayudar a las fallas mayores a enriquecer sus discursos, a luego cuando están en las fallas a integrarse y estar ahí, no estar como moñigotes, sino a integrarse y estar más, Estoy contigo. ¿vale? Pero de momento no veo todavía esa separación de los actos. A mí me cortan el acto, que me da rabia, porque hago muchos guiones, y me cortan el acto porque viene la fallera mayor ahora, pero digo, ole, qué privilegio. O sea, es como que es más inaccesible. A mí me gusta esa fallera mayor, como antes que éramos más inaccesibles, ¿vale? Pero cuando estás en el acto eres accesible, o sea, no eres tonta. Sí. Me explico, pero que si se aprueba, se hace, se gestiona, nada, un añito de tontería que me costará adaptarme y asumirlo, y luego me gustará. ¿Me explico? Ni para ti ni para mí. Yo voy a seguir con esto. No. Ojo, a todas las que habéis venido con fallas mayores se lo he preguntado. Porque yo estoy con esto. Creo que la evolución va al final por gente como tú que apuesta y se cambia. Yo soy la otra parte que todavía lo veo un poco rarito. Es verdad. Todo es evolucionar, Gloria. Todo es evolucionar. Seguramente luego me parezca bien. A día de hoy, bueno, es impensable, ¿no? Como no veía a los presidentes infantiles que estuvieran al mismo nivel. Eso es como todo.
tenemos que acabar porque nos enrollamos. ¿Eso es verdad? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha Pues sido se me de ha pasado rápido? volando, pues Volando, no hemos dicho volando. nada. No hemos dicho nada, ¿verdad? Madre mía. Pues ves, es que podíamos... Pero vamos, segunda parte, yo estás invitadísima Vale. a que haya segunda parte y Habrá hablemos de segunda más parte. cosas. Y te quiero invitar como presidenta, para hablar Vale. también como presidenta. Pues entonces, Que eso también ahí es sí que había maravilloso. largo. Vale. Sí, sí. Ya para terminar, una cosa que quisieras ahora para la Fallera Mayor de Valencia, o sea, ¿qué crees que hay algo que puede mejorar sí que falta en la Fallera Mayor de Valencia? Algo. Para mi punto de vista, y no quiero, no sé si existe esa figura, no lo sé, ¿eh? Hablo de mi año, de cuando yo fui fallera mayor. Me hubiera gustado tener una persona de Junta Central Fallera, experta en protocolo, Toda la razón. en la figura de la fallera mayor, en que te ayuden un poco con los guiones, con todo lo que tienes que hacer, con un poco como que te orienten cómo vestirte, porque a ver, al final no dejas de ser una chica de 20 años, 24, 25. Que acabas de aterrizar en un mundo que aún no conoces. Y claro, yo estoy muy metida en la moda, sabes que he trabajado muchos años en moda y demás. Y claro, cuando las ves salir, dices, madre mía, o sea, ya no sabes si van de señoras vestidas. Nos ha pasado a todas, ¿eh? A mí también. No quiero que nadie se... Sí, estaría bien, yo creo, ahí estoy contigo, una figura un referente de asesoramiento. Claro. 24/7 sí, para que las familias son muy importantes, principio. pero no lo pueden ser todo. Y Junta Central Exacto. Fallera, que sabe de qué va. Sí, porque luego tienes muchas cosas que van muy rápido, como las felicitaciones de Navidad, todo, que es verdad, es una vorágine que te pasa. Yo tuve la suerte que tuve, por ejemplo, a tu familia, entre muchas personas que tuve de asesores, pero no era gente de Junta Central Fallera. Sí, eran claro. amistades que vinieron, me ayudaron, pero se necesita que Junta te ayuda, sí. Y tienes a los vices que no, te pero dicen, que para mejorar podrías poner a una figura de protocolo. José Luis Baello, que siempre estaba pendiente de mí. Ahora vamos y los nombres del presidente se llama así. José Luis, ahora lo veo en el ayuntamiento. Me encanta. Pues siempre estaba diciéndome cómo se llama, la falla no sé qué, celebra tal. O sea, muy bien. Pero necesitamos esa figura al lado de la fallera mayor que te asesore, que te ayude y que te apoye. Pues con esto nos quedamos, ¿vale? ¿Está? Gloria, ¿Se ¿te acabó? parece? Bueno, pero ya te he dicho que hay segunda parte, ¿vale? Gracias. Bueno, y nosotros volvemos, ya lo sabéis, en un nuevo podcast en Festesa Debat.